Bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es Jorge Salcedo y hoy vamos a hablar respecto a la entrevista psicológica, un tema del curso de internado 1 de la modalidad a distancia en el plan 2015. Vamos a empezar entonces con esta pequeña clase o videoclase, donde vamos a explicar un poco respecto a qué cosa es la entrevista psicológica y por qué es tan importante. Para empezar, nosotros debemos entender de que un psicólogo debe tener, según el plan de estudios y según el diseño curricular del plan 2015, tres competencias básicas que son la competencia de evaluación, diagnóstico e intervención. En ese sentido, la competencia de evaluación es muy importante poder desarrollarla, y uno de los cursos que precisamente desarrolla esa competencia de evaluación, así como la competencia de diagnóstico, es el curso de técnicas de entrevista y observación, que ustedes seguramente lo han llevado cuando han cursado el cuarto o tercer ciclo de su plan de estudios. Lo que vamos a hacer ahora en el internado es precisamente aplicar todos esos conocimientos que hemos aprendido en este curso y en otros cursos también, como psicopatología o evaluación y diagnóstico psicológico, a nuestras prácticas en cada una de nuestras sedes de internado. Entonces, lo que primero vamos a recomendar, si se quiere, es ese video que ustedes van a poder luego verlo respecto a cómo funciona la entrevista psicológica y de alguna manera qué pasos se debería cumplir en una entrevista, en una sesión inicial. El instrumento más poderoso de de evaluación y diagnóstico que tiene un psicólogo es precisamente la entrevista psicológica. Entonces, la entrevista tiene un conjunto de técnicas, un conjunto de modos de respuesta verbal, le llaman en algunos libros, para precisamente cumplir varias funciones, ¿no? La entrevista psicológica cumple la función también, por ejemplo, de generar confianza en el paciente o en el cliente que viene a hacernos alguna consulta, generar algún tipo de alianza terapéutica al inicio, sobre todo de las fases de consejería o psicoterapia, luego más adelante para poder encontrar ciertas pautas disfuncionales de la persona que viene a consulta o por un problema de aprendizaje o de conducta en un colegio, por ejemplo. Luego también nos permite, de alguna manera, diseñar ciertos métodos de tratamiento, ¿no es cierto? Eso también, obviamente, hay que tomar en cuenta que va de acuerdo a la perspectiva psicológica o entrenamiento psicológico de cada psicólogo. Un psicoanalista no va a utilizar las mismas técnicas de entrevista probablemente que un cognitivo-conductual o un gestáltico o un logoterapeuta, ¿no? En fin. Entonces, eso es importante, ¿no? Entender que la entrevista es un conjunto de pasos bien complejos que nosotros debemos ir entrenando, y el internado es una buena oportunidad para ello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta al inicio de nuestras sesiones de entrevista es el motivo de consulta, ¿no? El motivo de consulta es la razón por la cual una persona se sienta delante de un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, lo primero que debemos hacer luego de tomar los datos de filiación es diseñar o de alguna manera elaborar un muy buen motivo de consulta, un motivo de consulta sólido que luego nos va a permitir de alguna manera diseñar mejor nuestras sesiones de evaluación, ya sea si vamos a tomar una prueba o un test, o posteriormente si luego vamos a diseñar algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, como menciona ahí en la diapositiva, el motivo de consulta es importante, es fundamental, ¿no? Dentro del motivo de consulta, como ustedes pueden ir viendo ahí, el paciente lo que tiene que hacer en un primer momento es dar o tener un discurso libre, ¿no? Lo que en psicoanálisis se podría llamar la asociación libre de repente, y tratar de encontrar la mayor cantidad de información o recabar la mayor cantidad de información de la persona a la cual estamos entrevistando, ¿no? Para ello hay dos tipos de preguntas, las preguntas directivas y las no directivas. Como pueden ver ahí, las preguntas directivas son aquellas que proporcionan una estructura a la entrevista, ¿no? Ya hay ciertos documentos, ¿no? Como en las anamnesis, por ejemplo, donde ya hay un conjunto de preguntas que un psicólogo puede hacer, o por ejemplo los exámenes mentales, ¿no? En fin. Sin embargo, las preguntas no directivas, pues lo que dice ahí produce un fuerte rapport. ¿Qué cosa quiere decir? El rapport es generar en el paciente o en el cliente o en el alumno o en la persona que es de alguna manera o está buscando algún tipo de consejo, en fin, orientación, genera un fuerte rapport, es decir, genera una fuerte, digamos, alianza entre el psicólogo, el profesional y la persona que viene a consulta, ¿no?
Entonces, como dijimos hace un momento, y la diapositiva ahí lo menciona, el motivo de consulta es la razón por la cual el paciente busca ayuda, ¿correcto? Entonces, ese motivo de consulta tiene que estar colocado en nuestro informe psicológico o en nuestra anamnesis. Entonces, a veces los motivos de consulta son un poco confusos y para eso precisamente nosotros debemos utilizar nuestras técnicas de entrevista, ¿no? Adicionando a ello, el discurso libre es la oportunidad que tiene el paciente para expresar sus pensamientos sin restricciones ni ninguna dirección, ¿no? Es decir, el paciente habla, ¿no es cierto?, de todo aquello que pueda estarle molestando o incomodando. Nosotros no hacemos ningún tipo de intervención ahí, simplemente escuchamos y en función a eso, nosotros lo que hacemos es presentar luego una suerte de informe, ¿no?, final de evaluación o de diagnóstico, ¿no? Entonces es importante al inicio, sobre todo en las sesiones iniciales, contar con estas tres digamos, pautas presenciales, ¿no? La primera, generar un fuerte rapport. La segunda, hacer un motivo de consulta y luego dejar que la persona pueda tener ahí un discurso libre para que pueda expresar, para que pueda hacer una catarsis y pueda, digamos, dejar fluir todas sus pensamientos, sus dudas, sus inseguridades, sus preocupaciones, en fin, ¿no? Lo que están viendo en la pantalla, ahí está la fuente de donde se ha obtenido esta información, este pequeño mapa, nos habla acerca de cómo debemos preparar una entrevista, ¿correcto? Una entrevista psicológica. Entonces, hay dos pasos, digamos, que se tienen que tomar en cuenta. Uno es antes de la entrevista psicológica y luego es luego, ¿no?, en el contexto de la entrevista, ¿correcto? Entonces, debemos tener bien claro qué tipo de entrevista es la que vamos a tener, ¿correcto? Debemos tener claro qué cosas es o qué datos es lo que tenemos que recabar de la persona. Tenemos que tener claro si va a ser una entrevista estructurada, semiestructurada, una entrevista más libre, abierta. Una vez que tenemos claro eso, tenemos que preparar una serie de preguntas al respecto. Luego tenemos que tener una serie de, digamos, pasos para diseñar un contrato terapéutico, es decir, ¿no?, cómo será el primer contacto, cuál va a ser el día y la hora, cuál va a ser la duración e intensidad de este tratamiento, digamos, de esta intervención. Luego, cómo se va luego uno a presentar y luego a despedir. Eso es todo, digamos, previa a la sesión, ¿no? Y luego ya en el contexto de la entrevista, lo que se tiene que hacer es dónde se va a realizar la entrevista. Tiene que ser un lugar adecuado, respetar la distancia entre la paciente y el entrevistador. El espacio tiene que ser de alguna manera lo más cómodo y confortable posible para que la persona pueda de alguna manera sentirse pues acogida, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sesión con el psicólogo es un espacio, digamos, en el cual el mundo se pone en pausa y la persona se toma un paréntesis de su vida diaria y cotidiana, y lo que va a buscar es que nosotros le transmitamos alguna seguridad, ¿no?, o algún tipo de tranquilidad, ¿ya? Entonces, no solamente nosotros, sino también el espacio en el que estamos debe transmitir esa seguridad. Entonces, esas son las pautas, digamos, esenciales para empezar la entrevista. Junto con todo el material que ustedes están utilizando, les hemos pasado libros, les hemos pasado lecturas, y también dentro de las otras, digamos, diapositivas animadas, ustedes van a encontrar una serie de entrevistas hechas por psicólogos, digamos, líderes o, digamos, incluso creadores de psicoterapia, para que ustedes puedan ver el estilo que también tiene cada psicólogo para entrevistar, ¿no? Entonces, con eso estaríamos terminando esta primera parte en referencia a la entrevista psicológica, haciéndoles recordar también que no olvidarse que tienen que presentar sus informes mensuales, así como también sus fichas de evaluación que vienen de sus sedes de internado. Entonces, con eso sería todo. Muchas gracias.